Saludamos desde nuestra Iglesia Catedral de la Santísima Trinidad a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales domingo a domingo en esta Eucaristía, y llegamos también a todos aquellos hermanos en las comunidades cristianas del campo a través de la Radio Trópico. Hoy la palabra de Dios nos invita a mirar a Dios como un Dios compasivo y misericordioso. Las lecturas que hemos escuchado van en esa línea. La primera lectura del libro de Éxodo, escuchamos que Moisés estuvo en la montaña por 40 días. Él había sido llamado por Dios, y el pueblo, obligado por algunos oportunistas que buscan sacar ventaja, fabrica un ternero de metal fundido y lo adora como si fuera Dios, olvidando de esta manera la alianza establecida con Dios, y de esa manera cae en la idolatría. Dios manda a Moisés que baje de la montaña para que vea lo que hace su pueblo, y Dios se arrepiente de haberlo sacado de Egipto y promete por eso el exterminio. Sin embargo, es Moisés que intercede y recuerda a Dios la promesa que él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob de una gran descendencia. A esta lectura escuchada podríamos preguntarnos hoy: ¿cuántos terneros metálicos se ha fabricado el hombre hasta ahora? ¿O cuáles y a cuáles de ellos adora, o a cuántos de ellos ha sometido su libertad? Los ídolos de nuestros tiempos, de nuestros días, quizás podríamos mencionar a muchos, porque muchas veces, como el pueblo del desierto, el hombre de hoy fácilmente ha ido perdiendo el temor de Dios, abandonando y cambiado a Dios por cosas pasajeras. Sin embargo, ayer como hoy, Dios sigue contando con su pueblo, y Él sabe que es necesario que ese pueblo elegido pueda seguir caminando con Él y Él en medio de su pueblo, para que ese pueblo no se pierda, porque Él siempre es fiel. Al final del episodio que hemos leído hoy, el pueblo vuelve a ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha liberado de Egipto. El pueblo varias veces cae en infidelidades y rechazo a esa alianza, pero Dios siempre perdona y acoge. Queridos, nuestra esperanza está en que, aunque muchas veces nos hayamos apartado del camino que Dios nos señala, Él siempre es fiel y Él cumple sus promesas y escucha nuestras súplicas y plegarias. Y como al pueblo de Israel nos brinda su perdón, porque como el Papa Francisco nos dice en una de sus catequesis, Dios no se cansa de perdonar. En el Evangelio, las parábolas que hemos escuchado están llenas de realismo, pero también de ternura. Estas nos deben llevar a reconocer con humildad que la oveja perdida no siempre son nosotros, sino que también podemos ser cada uno de nosotros. Y más aún en estos tiempos en donde vemos a una humanidad y a una naturaleza lastimada por los desaciertos o ambición del ser humano. La afirmación que hace el Señor, que en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, nos hace saber que Dios no es que ama menos a los justos que al pecador que se arrepiente, sino que al pecador Dios lo busca y lo rescata con su gracia, como lo haría un pastor o como haría un pastor con sus ovejas.
Por eso es importante la conversión del pecador, porque Dios da una ocasión de alegría y de regocijo cuando alguien se convierte de verdad. Queridos hermanos, por otra parte, recordemos que las parábolas narradas hoy tienen como centro mostrar el amor misericordioso de Dios. Así Jesús muestra su predilección por quienes son despreciados en su tiempo, y a pesar de que Él es objeto de crítica por elegir a quienes el mundo excluye y considera pecadores, Él, el Hijo de Dios, es fiel al mandato que ha recibido de su Padre. Por eso abraza y acoge al pecador, al enfermo y a aquel necesitado de Dios, con la intención de cambiar, con la intención de que se conviertan y vuelvan al camino del Señor. La parábola del Padre misericordioso del Hijo pródigo revela a Dios como un Padre que ama con una ternura grande y ama a cada uno de sus hijos. Pese a todas las ingratitudes o infidelidades cometidas, Dios es un Padre misericordioso y compasivo. Acompaña y podríamos decir es tremendamente respetuoso de las decisiones muchas veces equivocadas de sus hijos. Y ante estas decisiones, Él también sufre con ellos por esos desaciertos, negligencias y tropiezos que muchas veces los hombres vivimos cuando nos apartamos de Dios. Sin embargo, Dios no se cansa. Él espera con paciencia el retorno del Hijo extraviado y celebra una gran fiesta cuando estos vuelven. Queridos hermanos, la Iglesia hoy nos recuerda de la misericordia y el gran amor que Dios tiene al ser humano. En el Antiguo Testamento, como hemos escuchado, por intercesión de Moisés, Dios muestra su misericordia. Y todos sabemos que es Cristo la mayor manifestación del amor de Dios y que Dios nos busca siempre para darnos más vida. El católico debe alegrarse en su fe, porque el Dios en quien cree y en quien espera es el Dios perdonador. Pero la interpretación de las parábolas que hemos escuchado puede correr el riesgo de recibir una falsa interpretación cuando habla únicamente de la postura de Dios que busca a la oveja perdida o a la moneda perdida o al hijo pródigo. Dios busca al pecador, pero una cosa debemos recordar: Dios no salva a los humanos si el humano no se arrepiente. Dios no rescata al ser humano si el ser humano no lo quiere. Por eso es importante la disposición interior a volver a Dios. Es decir, que el pecador debe poseer la disposición sincera de la conversión. Esa conversión que se expresa hoy en estas palabras del Hijo perdido: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Debería ser la actitud de todo hombre que se siente amado y que se siente buscado por Dios. Porque es bueno que recordemos, nunca los pecados podrían igualar a la infinita misericordia de Dios. Porque Dios ama sin medida, Dios no discrimina. Dios ama no solo al que le cae bien, sino ama a todos, porque es un Padre de amor. Por eso, queridos hermanos, nosotros este domingo y todos los días deberíamos hacernos la pregunta: ¿cómo vivo y recibo el perdón de Dios? ¿Doy en la misma medida que recibo el amor misericordioso del Padre?
Que Dios acompañe el caminar de cada uno de nosotros y que nunca nos sintamos abandonados por ese Dios que nos ama y ese Dios que nos perdona y ese Dios que nos busca siempre. Dios siga acompañándonos y nuestra confianza aumente en ese Dios que es el Dios de todos. Así sea.